A lo largo de la historia de la Biblia, varios objetos se han convertido en poderosos símbolos de la acción de Dios entre los hombres. Algunos de estos objetos fueron creados por orden divina directa y llegaron a representar momentos decisivos en el camino del pueblo de Israel. Pero hay una reliquia en particular que nació en medio de la desesperación. Un objeto creado durante una crisis tan grande que miles de vidas estaban en riesgo en medio del desierto. La gente estaba siendo atacada por serpientes venenosas. El miedo se extendió rápidamente por todo el campamento. Muchos ya habían sido mordidos y el veneno comenzaba a cobrar sus víctimas. Parecía que no había solución. Fue entonces cuando Dios le dio a Moisés una instrucción extremadamente curiosa, algo que nadie esperaba. Debía crear una serpiente hecha de bronce. Este objeto sería planteado ante todo el pueblo, y según la promesa divina, cualquiera que fuera mordido y mirara a esa serpiente sería sanado. Lo más impresionante es que esta reliquia no solo salvó miles de vidas en ese momento, sino que su mensaje ha atravesado los siglos y sigue siendo recordado en la actualidad. Pero, ¿qué pasó realmente en ese desierto? ¿Por qué Dios eligió una serpiente como símbolo de curación? Eso es lo que vamos a descubrir ahora. Después de salir de Egipto, el pueblo de Israel inició uno de los viajes más difíciles de toda su historia. Habían sido testigos de milagros extraordinarios. El mar se abrió ante ellos. El ejército egipcio fue derrotado. La presencia constante de Dios guiando el camino. Durante el día, una columna de nubes indicó la dirección. Durante la noche, una columna de fuego iluminó el desierto. Fue una prueba de que Dios estaba presente en cada paso de ese viaje. Aún así, el viaje por el desierto no fue fácil. El camino era largo, el calor intenso y el ambiente hostil. La arena se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Durante el día, el sol quemaba la piel y hacía cada paso más pesado. Por la noche, el frío se apoderó del campamento. La gente llevaba mucho tiempo caminando. Con el paso de los días, las semanas y los años, el cansancio empezó a acumularse. La esperanza de llegar a nuestro destino pronto comenzó a convertirse en frustración. Muchos empezaron a preguntarse si realmente llegarían a la tierra prometida. Fue en ese momento que algo empezó a cambiar en el corazón de las personas. Las conversaciones dentro de las tiendas ya no giraban en torno a la esperanza o la fe. Ahora se trataba de cansancio, desánimo y quejas. Algunos comenzaron a cuestionar abiertamente el liderazgo de Moisés. Otros fueron incluso más lejos. Empezaron a decir que la vida en Egipto podría ser mejor. Incluso viviendo como esclavos en aquella época. Al menos tenían la comida adecuada, casas y una rutina conocida. En el desierto, todo parecía incierto. Las críticas comenzaron a extenderse por todo el campo. Muchos se quejaron del alimento que Dios enviaba diariamente, el maná que caía del cielo. Lo que alguna vez fue visto como un milagro, ahora ha sido tratado con desprecio. Algunos dijeron que estaban cansados de esa comida. Otros dijeron que preferían la comida que tenían en Egipto. Poco a poco, la gratitud empezó a desaparecer del corazón de muchos. Y cuando la ingratitud se apoderó del pueblo, algo empezó a pasar. El silencio de la noche en el desierto empezó a ser interrumpido por gritos. Empezaron a aparecer serpientes en medio del campamento. Al principio eran pocos, pero pronto fueron muchos. Y no eran serpientes comunes y corrientes. Eran serpientes venenosas. Aparecieron entre las tiendas, escondidos entre piedras y bolsas de suministros. Algunos se arrastraron silenciosamente por la arena hasta encontrar a alguien. Cuando atacaron, el efecto fue rápido. Las picaduras fueron extremadamente dolorosas. El veneno comenzó a extenderse por todo el cuerpo en poco tiempo. El dolor aumentó, el cuerpo se debilitó y muchas personas simplemente no pudieron resistir. Pronto, todo el campamento entró en pánico. Las familias comenzaron a desesperarse cuando vieron que mordían a sus familiares. Los niños lloraron. La gente gritaba pidiendo ayuda. Nadie sabía dónde podría aparecer
otra serpiente. Algunos intentaron matar las serpientes que encontraron. Otros corrieron intentando escapar, pero era imposible controlar la situación. Las muertes comenzaron a aumentar. El desierto, que ya era un lugar difícil, se convirtió ahora en un escenario de miedo constante. Cada noche parecía más larga que la anterior. Cada sombra, en la arena, parecía esconder otra serpiente lista para atacar. Solo ante esta tragedia, la gente empezó a reflexionar sobre lo que estaba sucediendo. Se dieron cuenta de que algo andaba mal. Las quejas, las críticas y la ira que se habían extendido por todo el campo parecían tener ahora graves consecuencias. Entonces, vencidos por el miedo y el arrepentimiento, decidieron buscar a Moisés. Ahora ya no se quejaban, estaban rogando. Dijeron: hemos pecado al hablar contra Dios y contra vosotros. Orad al Señor, para que aparte de nosotros estas serpientes. La desesperación finalmente llevó al pueblo a reconocer sus errores. Y fue en ese momento que Moisés decidió interceder por ellos. Pero la respuesta que vendría de Dios sería algo que nadie podría imaginar. Una solución inusual, un orden sorprendente y una reliquia que pasaría a la historia. Ante la desesperación del pueblo, Moisés hizo lo que siempre hizo. En los momentos más difíciles, buscó a Dios, mientras el campamento estaba inmerso en el miedo y el sufrimiento. Moisés comenzó a orar, intercediendo por aquel pueblo, incluso después de tantas quejas y rebeliones contra él y contra Dios. Moisés todavía estaba profundamente preocupado por el destino de ese pueblo. Pidió a Dios que tuviera misericordia. El silencio del desierto se sintió pesado en ese momento. La gente esperaba alguna respuesta. Muchos todavía resultaban heridos por mordeduras de serpientes. Otros temían que en cualquier momento pudiera aparecer una nueva serpiente. Fue entonces cuando llegó la respuesta divina. Pero la solución que Dios presentó no era algo que nadie pudiera imaginar. Dios no dijo que eliminaría todas las serpientes inmediatamente. Tampoco dijo que el veneno ya no sería peligroso. En cambio, Dios le dio un mandato muy específico a Moisés. Debía hacer una serpiente de bronce. Después de eso, Moisés debía colocar esta serpiente en un poste alto, levantándola en medio del campamento para que todos pudieran verla. Y luego vino la parte más sorprendente de la instrucción. Dios dijo que cualquiera que fuera mordido por una serpiente venenosa debía mirar esa serpiente de bronce, y al hacerlo, ella sería sanada. La instrucción era simple, pero también profundamente misteriosa. ¿Por qué mirar una serpiente de metal traería curación? Ese objeto no tenía poder propio. No era una medicina. No era un escudo contra las serpientes. La cura no estaba en el objeto mismo. Ella estaba en fe. Ese gesto de mirar a la serpiente de bronce representó algo mucho más grande. Fue un acto de confianza en Dios. Fue la decisión de creer que, incluso en medio de la crisis, Dios todavía tenía el poder de salvar. Moisés no cuestionó la orden, no intentó cambiar lo que Dios había dicho, no buscó otra solución, simplemente decidió obedecer. Entonces, comenzó el trabajo de creación de aquella reliquia que se convertiría en uno de los símbolos más llamativos de la historia bíblica. El bronce fue moldeado con cuidado. Se trabajó la forma de la serpiente hasta que el objeto estuvo listo. Después de esto, Moisés colocó la serpiente de bronce encima de un poste y la levantó en medio del campamento. Ahora todos podían verla. El objeto brillaba bajo el fuerte sol del desierto. Pero en ese momento nadie sabía exactamente qué pasaría. ¿Eso realmente funcionaría? ¿Sería suficiente mirar ese símbolo para superar el mortal veneno de serpiente? La gente estaba a punto de descubrirlo, porque pronto ocurrirían nuevas picaduras. Y sería en ese momento cuando algo extraordinario comenzaría a suceder. Después de que Moisés terminó de construir la serpiente de bronce y la colocó en el asta, esta fue erigida en medio del campamento para que todos la vieran. El objeto brillaba bajo el fuerte sol del desierto. La figura de la serpiente, fundida en bronce, podía ser vista desde lejos por cualquiera que estuviera en el campamento. Pero en ese momento,
todavía había mucha incertidumbre. Las serpientes venenosas todavía estaban presentes. El peligro no había desaparecido. La gente seguía viviendo con el temor de ser atacada en cualquier momento. Es posible que algunos hayan mirado con curiosidad aquella serpiente de bronce. Es posible que otros lo hayan mirado con dudas. Después de todo, ¿cómo podría algo tan simple salvar vidas? Pero no pasó mucho tiempo para que la primera situación pusiera a prueba ese orden divino. En algún momento del campamento, otra serpiente atacó. Una persona fue mordida. Los gritos comenzaron de nuevo. Los que estaban cerca sabían lo que eso significaba. Habían visto a muchas personas ser mordidas antes. Sabían lo rápido que actuaba el veneno. El cuerpo empezó a debilitarse. El dolor se extendió. La esperanza pareció desaparecer. Pero ahora había algo diferente. Ahora había una instrucción. La gente que estaba alrededor se acordó de lo que Moisés había dicho. Cualquiera que fuera mordido debería mirar a la serpiente de bronce. Entonces, en medio del dolor y la desesperación, esa persona herida miró hacia arriba. Miró la serpiente de bronce elevada en lo alto del poste. Y sucedió algo extraordinario. El veneno no avanzó. El dolor empezó a disminuir. La vida que parecía esfumarse empezó a regresar. La persona no murió. La noticia empezó a difundirse rápidamente por todo el campo. Alguien había sido sanado. Poco después, otra persona fue mordida. Y nuevamente pasó lo mismo. Cuando miró a la serpiente de bronce, la persona sobrevivió. El milagro empezó a repetirse varias veces. Hombres, mujeres, jóvenes y viejos que fueron atacados por serpientes comenzaron a levantar sus ojos hacia esa serpiente de bronce. Y cada vez que hacían esto, con fe, eran sanados. Imagina la escena en ese campamento. Personas corriendo para ayudar a los familiares que habían sido mordidos. Otros señalan el poste donde estaba levantada la serpiente de bronce. Se ayuda a los heridos a levantar la cabeza para mirar. Y cada curación que se produjo aumentó aún más el impacto de ese momento. La muerte que antes parecía inevitable ahora podía superarse. La serpiente de bronce se había convertido en un signo visible de la misericordia de Dios. Lo que comenzó como un momento de castigo y crisis se transformó ahora en una poderosa demostración de salvación. Y en ese desierto se preservaron miles de vidas, pero la historia de la serpiente de bronce no terminaría ahí. Con el tiempo, ese objeto llegaría a representar algo mucho más grande que la simple curación física de las picaduras. Se convertiría en un profundo símbolo espiritual, un símbolo que sería recordado por generaciones y su significado se extendería por siglos. Con el paso del tiempo, aquel episodio vivido en el desierto empezó a ser recordado no solo como un momento de liberación física, sino como una historia llena de significado espiritual. La serpiente de bronce no era solo un objeto que salvaba a la gente de un veneno mortal. Se convirtió en un símbolo de algo mucho más profundo, la relación entre fe, obediencia y restauración. Cuando observamos cuidadosamente esa situación, nos dimos cuenta de que la curación no se producía automáticamente. La gente necesitaba hacer algo. Necesitaban reconocer que estaban en peligro. Necesitaban aceptar que el veneno estaba dentro de sus cuerpos. Y sobre todo, debían decidirse a mirar la serpiente que Moisés había levantado. Esto requirió un gesto simple, pero poderoso. Al levantar los ojos. Este gesto representó algo muy importante. La persona que miraba la serpiente de bronce demostraba confianza en la palabra que Dios había dado. Aunque no entendía completamente cómo funcionaba, decidió creerlo. Ese fue el punto central de esa experiencia. La curación iba acompañada de la fe, pero también hay un detalle muy interesante en esta historia. El símbolo elegido por Dios fue precisamente una serpiente. En la Biblia, la serpiente a menudo se asocia con el peligro, el pecado y la tentación. Fue una serpiente que apareció en el jardín del Edén, al comienzo de la historia de la humanidad. Por ello, muchos estudiosos a lo largo de los siglos han reflexionado profundamente sobre este símbolo.
La serpiente de bronce representaba exactamente lo que estaba causando el sufrimiento del pueblo. Era como si el problema estuviera expuesto ante todos. Al mirar ese símbolo, la gente reconoció la realidad de la situación que enfrentaban, pero al mismo tiempo, ese símbolo también representaba la solución. La serpiente, que una vez trajo la muerte, ahora apareció como un signo de curación. Esto enseñó algo poderoso. Incluso, lo que causa dolor puede transformarse cuando Dios interviene. Otro aspecto importante es que la serpiente de bronce estaba levantada sobre un asta, en un lugar donde todos pudieran verla. Esto significa que la cura estaba al alcance de todos. No importaba si la persona era joven o mayo, no importaba tu posición entre la gente. No importaba cuántas veces se hubiera quejado antes, si hubiera sido mordida y hubiera decidido mirar la serpiente de bronce. Podría vivir. El mensaje era claro. La misericordia de Dios era accesible a todos los que decidían confiar. Este episodio se convirtió en una de las historias más memorables del viaje de Israel a través del desierto. Y a medida que pasaron las generaciones, muchos empezaron a darse cuenta de que esa historia apuntaba a algo aún mayor. Algo que solo se entendería plenamente muchos siglos después. La historia de la serpiente de bronce no terminó en el desierto. Lo ocurrido en ese momento se convirtió en uno de los episodios más memorables del camino del pueblo de Israel durante generaciones. Esta historia continuó contándose como un poderoso recordatorio de la misericordia de Dios. Demostró que incluso cuando la gente fallaba, se quejaba o se alejaba, Dios todavía ofrecía un camino de restauración. Pero el significado de este episodio se haría aún más profundo con el paso de los siglos. Muchos años después, cuando las enseñanzas espirituales comenzaron a estudiarse con más profundidad, algunos se dieron cuenta de que esa historia parecía apuntar a algo mucho más grande. La serpiente de bronce había sido levantada entre el pueblo para que todos pudieran mirarla y vivir. Era un símbolo de salvación accesible a todos. Nadie tuvo que pagar nada. Nadie necesitaba lograr algo imposible. Lo único necesario era mirar y confiar. Este detalle ha llamado la atención de muchos estudiosos y líderes religiosos a lo largo de la historia, porque aquella escena en el desierto parecía llevar un mensaje universal. Cuando las personas reconocen su condición y vuelven la mirada hacia lo que Dios establece como camino de salvación, la vida puede ser restaurada. Otro punto importante es que la serpiente de bronce también se convirtió en una advertencia para el hombre mismo, pueblo de Israel. Con el paso de los siglos, algunos empezaron a tratar ese objeto como si tuviera poder propio. En un momento de la historia, el objeto incluso fue destruido por un rey de Israel. Esto sucedió porque algunas personas estaban convirtiendo ese símbolo en un objeto de adoración, y ese nunca fue el mensaje original. La serpiente de bronce nunca fue el verdadero poder. Ella era solo una señal. El verdadero poder vino de Dios. El objeto era solo un recordatorio de un momento en el que miles de personas se salvaron porque decidieron confiar. Y es precisamente por eso que esta historia sigue siendo recordada hoy. Habla de arrepentimiento, fe, misericordia y esperanza. Ella muestra que incluso en momentos de crisis, cuando todo parece perdido, todavía puede haber un camino hacia la restauración. En el desierto, miles de personas se salvaron simplemente porque miraron hacia arriba, y este mensaje sigue resonando a través de los siglos. La historia de la serpiente de bronce es mucho más que un simple episodio antiguo registrado en las Escrituras. Ella es un poderoso recordatorio de que incluso en tiempos de desesperación, cuando todo parece perdido, Dios todavía ofrece un camino de salvación. En el desierto, miles de personas fueron condenadas por las mordeduras de serpientes venenosas. El dolor, el miedo y la muerte se estaban extendiendo rápidamente entre la gente. Pero luego vino una instrucción sorprendente. No fue una medicina complicada, no fue una batalla contra serpientes, era algo simple, pero lleno de significado. La serpiente de bronce se levantó en medio del campamento, y todo el que la mirara con fe
sería sanado. Y así sucedió. Hombres, mujeres y niños volvieron a encontrar la vida con solo confiar en lo que Dios había establecido. Esta historia ha abarcado siglos, generaciones y culturas, y continúa inspirando a millones de personas hasta el día de hoy. Nos recuerda que incluso cuando fracasamos, incluso cuando enfrentamos tiempos difíciles o las consecuencias de nuestras propias decisiones, todavía hay esperanza, porque la misericordia de Dios siempre ofrece una nueva oportunidad. Y quizás sea precisamente por eso que esta antigua reliquia sigue siendo recordada hoy en día. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Conocías ya la historia de la serpiente de bronce creada por Moisés? Si este video te aportó algo nuevo, deja un me gusta, porque esto realmente ayuda al canal a seguir trayendo contenido como este. Suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y activa la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisa cada vez que se publica nuevo contenido. Y si conoces a alguien a quien le gusten las historias bíblicas llenas de misterio y significado, comparte con él este video. Nos vemos en el próximo video.